Ok, la vez pasada estudiamos capítulo 8 de Hebreos. Yesterday. Entonces, el libro de Hebreos explica, ¿qué explica el libro de Hebreos? Resumido. Ajá, ¿qué resumido es? Hace un Del Antiguo resumen. Testamento. Ajá, Lo comprime. resume y lo comprime el Antiguo Testamento. Y habla de él. Y lo comprime y saca las cosas más específicas del Antiguo Testamento. El antiguo pacto. Ajá, del Antiguo Pacto, para enseñárselos a un tipo de comunidad, a los judíos, que tenían luchas, porque ellos estaban en la ley y en la gracia, tenían luchas. Entonces, este concilio, este grupo de escritores, ¿quién escribió el libro de Hebreos? Se cree que fue. ¿Se cree que fue? Pablo. Pero para mí fue Pablo y otras personas más. Fue un concilio, un grupo de gente preparada. Ya. ¿Por qué se cree que fue Pablo? Porque yo he leído Hebreo y espero que ustedes lo lean también. Cuando tú lees un libro de un apóstol, porque hay varios apóstoles que escribieron varios libros, entonces, ¿cómo vas a identificar a la persona? ¿Cómo se expresa? ¿Cómo se escribe? ¿Sus modales? ¿Sus acentos? Y si tú lees bien Hebreos, vas a escuchar mucha similitud a lo que escribió Pablo en otras epístolas. Y habla casi, bueno, habla casi igual en otros libros que escribió Pablo. Entonces, por eso identificamos. Yo pienso que también podía ser dársele crédito como el apóstol Juan, porque está hablando de un sumo sacerdote. Acuérdate de la experiencia que tuvo en la isla de Pasmo. Está hablando cosas celestiales. Pero Juan en la isla de Pasmo ya fue cosas más. Sí, pero yo me refiero porque yo sé, Pablo tuvo experiencias que dice que no se les fue experiencias sobrenaturales, ¿no? Que vio allá. Dije en la carne, no, en el cuerpo no lo sé, en el espíritu no lo sé, pero se le fue dicho que no lo expresara, pero son cosas, estoy hablando cosas, ya hablando de sumo sacerdote y de todo eso. Acuérdate del nuevo pacto, viejo pacto, comprimido en un solo libro. No creo que fue Juan. Por todo lo que habla, ¿no? O sea, está como muy tocante. Recuérdate que también Pedro fue para los judíos, al final Pablo fue para nosotros, los gentiles. Cada uno, ¿me entiendes? Que en su época y para gente específica, pueblos específicos. Sí, pero los lenguajes no se comparan. Cuando tú lees bien hebreo, vas a ver otras que son similitudes que descubrió Pablo. Desde la entrada, el primer capítulo, tiene mucho énfasis a él. Todo, cómo él comienza las salutaciones que habla la Biblia, ¿no? Cómo él se comienza a expresar, a abrirse, a expandirse. En las investigaciones, porque hay investigaciones en las escrituras también, cuando tú investigas un tema, un caso, cuando tú investigas un crimen, te vas a las recopilaciones, qué puntos te lleva al otro punto. Oh, sí. Los crímenes se investigan. Ya. ¿Te acuerdas de lo que pasó a Pedro cuando blasfemó el nombre de Jesús? ¿Cómo lo descubrieron? Que era Judío, hebreo de hebreos. No, a Pedro estoy hablando. Una muchachita lo dilató y lo acusó. Una muchacha. Sí. Tú también eres uno de ellos. Tú también eres de ellos. Y también ¿Qué lo dilató? Una muchacha. Una muchacha. Pero ¿qué lo distinguió a Pedro? Oh. Que lo distinguió que era uno de ellos. Que era un Galileo, pues. Porque lo... Habla, Cale. Porque decía muchas cosas de él. Como... Exacto. A ver tú, Isabela. Que hablaba con él, comía con él. Exacto, le dilató el lenguaje, la expresión. Vestía como él, hablaba como él, se expresaba Eso es lo como que él. hice. Ajá. Dije más bien. Entonces, cuando tú quieres investigar algo, vete a las recopilaciones, las similitudes. Y ahí vas a notar más. Ya. ¿Cómo hablan los cubanos? Tienen su propio acento. Cubano.
No, cubanos no hablan cubanos. Ajá, tienen sus propios acentos. Así los vas a distinguir. Y a veces piensan que está enojado, pero no está enojado. Ya, tienen sus modalidades, sus acentos. Como el hondureño, como el americano, ¿me entiendes también? Ya. Entonces, el libro de Hebreos se supone por la similitud de otras epístolas que le escribió Pablo. Y no solo le escribió Pablo y otros escritores más, preparados, eruditos, Sí, tenían mucho escribas conocimiento. del antiguo pacto. Porque no escribas que sean. Entonces fue un concilio de personas preparadas. Ya, escribieron el libro de Hebreos. ¿Por qué se llama Hebreo? Porque fue para los judíos, para los hebreos, que tenían luchas en qué? Tenían confusiones y luchas en La ley y el... Ajá, entre la ley y la gracia. Un nuevo pacto. Ya, tenían luchas de identidad. De identidad. Ya. ¿Sabes qué identidad eres tú, Caleb? ¿Cómo te identificas? Tiene ojos, tiene pelo, cabello. Pero tú tienes una identidad. Que tengo pelo. No, ¿te acuerdas ayer que hablamos de la identidad? Ayer les dimos un ejemplo ayer. ¿Te acuerdas? ¿Qué eres? A ver, Rebeca, ¿tienes algo que contar? ¿Cómo te identificas tú? ¿Qué se Ah, sí, le dijiste ayer. A ver, Isabela, ¿o qué no? A ver, Isabela, ¿cómo te identificas tú? No, formularle diferente la pregunta. que le dibujo. ¿De qué procedencia? Ok, una identidad de cultura, dónde naciste, de dónde vienes, quiénes son tus padres. Ayer le dijiste. Ajá. ¿Cómo te identificas? Que Él te dijo él te dijo que éramos ayer. gentiles. No, les dije algo más. Ya. Cristianos. Exactamente. Si vas a lo espiritual, te identificas como un niño. Cristianos. Exactamente, cristiano. ¿Y en lo secular? ¿Y en lo secular cómo te identificas? Que nací en California. ¿Qué Ajá, más? ¿Qué más? Mi dirección es 5249. No estamos hablando de dirección. Estamos hablando de identidad. ¿Cómo te identificas? ¿De qué raza eres? Ay, ay, ay. Ustedes ayer les De dijo. la raza trigueña. No, ¿qué raza eres? Como la raza donde hicieron el rótulo. Sí, pero hay otro nombre. ¿Hondureña? No, sí, hondureño. Ajá. Ah, ¿hondureño qué? Americano. Papi, yo les dijo ayer. ¿Pero qué somos nosotros? ¿Qué somos? Hondureños. Otra cosa más. Catrachos. Americanos. Sí, ustedes son americanos porque nacieron en Norteamérica por nacimiento. Yo Pero soy en la- americano. Sí, pero en la sangre, en lo interno son hondureños. Somos hispanos. Ajá, somos hispanos o latinoamericanos. Ujú. Ya, porque venimos de Latinoamérica. Somos hispanos parlantes, porque hablamos el idioma español. Y nuestra raza es latina, hispana. Ujú. Y somos latinos. Ya, nos identificamos como hispanos o latinos, hispanos parlantes. Ujú. Ya, como hondureño americano, puedes decir. ¿Cómo me identifico yo? Hondureño. ¿Por qué? Porque nací en Honduras. Yo soy hondureña, catracha Ajá. de corazón. Ahora, 100% hondureña. ahora dejémoslo secular a un lado. Ujú. Vamos al ámbito espiritual. A la diferencia. ¿Cómo me identifico yo? ¿Cómo se identifica la hermana Irma? Cristiana. ¿Cómo te identifica Caleb? Un niño cristiano. Un niño cristiano. Que nosotros nos identificamos como cristianos nacidos de nuevos, seguidores de Jesucristo, el Hijo De de Dios. Esa es una una identificación. Entonces en eso tienes que estar firme. Y nadie te tiene que mover de la firmeza de lo que tú has creído. Nadie, ningún estratagema de religiones humanas tiene que moverte de tu identidad.
cristiano, nacido de nuevo, seguidores del Hijo de Dios, de Jesucristo. Esa es tu identidad. Y nadie te tiene que mover. Entonces, estos escritores de Hebreos le escribieron a una comunidad muy grande de hebreos judíos. Entonces los estaban afirmando en su identidad. Con ese fin, entonces escribieron Hebreos. Ajá, con ese fin. Les estaban confirmando y aclarando lo que significa la diferencia entre la ley y la gracia. Ajá, los estaban confirmando. Hey, esta es la identidad de ustedes. No tengan lucha, no se confundan. Por eso el libro de Hebreos les habla detalladamente, paso por paso, para que sean confirmados que ellos ahora son judíos, cristianos, nacidos de nuevos. El agua del Espíritu. No, y seguidores del Hijo de Dios, pero que ahora estaban en el nuevo pacto, que es el de la gracia. El nuevo pacto. Por eso se recalca muchas veces a Jesucristo como el Mesías, el mediador de un nuevo pacto. o el sumo sacerdote. Ajá, Él es el mediador de un nuevo pacto. Amén. Amén. Por eso acuérdate que en el Antiguo Testamento habían sacerdotes. Y aquí a Jesús se le da el sumo sacerdote. Antes, acuérdate cuáles fueron los primeros sacerdotes que existieron, ¿no? Y cuál era la función de ellos. Pero como estábamos, y ahora ya estamos en el nuevo pacto, en la nueva gracia, no estamos en la gracia, en la gracia de ese nuevo pacto. Por eso se le hace, te decía yo ayer en la clase que tuvimos, se le hace el realce al sacerdocio, no como un sacerdote como tal, sino que sumo sacerdote, y dice que traspasó los cielos, y dice es más que los ángeles. Exactamente, recalca eso, más que los ángeles. Ya no existe más sumos que... Sí, por eso se hacían sacrificios continuos. En la ley, Para perdonar sus pecados. en el viejo pacto se hacían sacrificios continuos. En la ley. Ya. Sacrificio de animales. Papá, como mataban a un corderito para perdonar sus pecados. Ok. Bueno, aquí te va otra. En realidad no perdonaban los pecados. Era como una tipología, una simbología apuntando al Cordero inmolado de la cruz. al Cordero de Dios. ¿Quién es? ¿Quién es? El que quita. Mesías, el sumo sacerdote. Jesucristo, Jesús, el Cordero de Jesucristo. Dios. Jesucristo es el Cordero de Dios. Dijo Juan el Bautista que quita El pecado del mundo. Ese sí los quitó por completo. Antes, Que en los sacrificios de machos cabríos, etcétera, etcétera, cubrían los pecados como una simbología, una tipología a quien apuntaba, pero no los perdonaba por completo. Hasta que vino el Mesías, en el cumplimiento de los tiempos y en el tiempo exacto apuntado por el Padre, apareció el Mesías. Por eso Pedro le dijo a ciertos discípulos: ¡Hey! Contento, hemos encontrado el Mesías, ven, porque lo esperaban. ¿A quién fue? ¿Se acuerdan? Pedro se le guió a un discípulo y contento, hey, hemos encontrado al Mesías. ¿A Mateo? No, Sí, era un discípulo. no me acuerdo muy bien, pero que nos quede de tarea. Parece que fue Andrés, ¿no? Sí. Sí. Ya, se le acercó a Andrés y le dijo: hey, hemos encontrado al Mesías. Porque ahora para mucha gente encontrar al Mesías se les hace muy difícil. No lo pueden encontrar. Ok, levantaste la mano, Caleb, dime. Sí, dice que le perdonaban sus pecados cuando hacían un sacrificio para perdonar sus pecados, porque
hacían un sacrificio y además solo están como matando un animal sin estar haciendo nada. Sí, como un sacrificio, se vería como que fuera pobrecito, ¿no? Lo están matando en vano. Ajá, no lo están haciendo como para hacer algo, solo lo están matando así, no están perdonando los pecados. Pobre Bueno, animalito. lo hacían, ¿sabes por qué lo hacían? Porque era una ley. Pero es que Dios le dio estatutos a Moisés, cómo, cuándo, dónde y quién. No era ¿Y cualquiera. por qué? ¿Y por qué? y no era cualquier animal, Se acuérdate. tenía que hacer. Ya. Pero ¿por qué? Dios tuvo un nuevo plan. Porque el pueblo de Israel muchas veces fueron desobedientes. Dios hizo un plan para ellos, pero no lo obedecieron. Una continua obediencia. No pudieron cumplir los pactos que el Señor les promulgó. Amén, Irma. El punto está de que si se tomaban esos corderitos, acuérdate que al final Isaías 53 dice que como cordero fue llevado al matadero, apuntando como que ya pasó. ¿Sí entiendes, no? Entonces, Era una profecía ya, en era una profecía, Isaías exactamente. Entonces, que se por eso, cumplió. Calé, los animalitos eran sacrificados así, apuntando que Jesús iba a dar su cuerpo. Dice la Biblia que él iba a dar, se iba a dar, ¿no? Por nosotros en la cruz. Todo apuntaba a ese cordero, inmolado, dice la Biblia, sin mancha. O sea, todo ese sacrificio, por eso dice, como cordero. ¿Y qué es lo que hacían los sacrificios del Antiguo Testamento? Matar a un corderito, y no cualquier corderito. No podía ser uno enfermo, uno manco, sin patas, sin manos, sin pies, sin nada, no, cosas. Tenía que estar sanito y bien. Sí, uno diría humanamente pobrecito los animales, ¿no? Calé, cordero, cordero. ¿No pueden matar solo un otro animal? Papi te acaba de explicar que tenía que ser pautas como Dios se las dio a Moisés, como exactamente las había, tenían que cumplirla. De por sí era desobediente el pueblo, y si hubieran matado a un león, no iba a servir de nada. Toros. Sí, también. Ya. Y les dio muchos castigos Dios al pueblo de Ismael. Muchas veces. Sí, como de las... Por eso habla del profeta de aquí, dice. Establecer un nuevo pacto con la casa de Israel, porque desatendieron ley, desobedecieron. Entonces hizo otro plan. Los planes de Dios son maravillosos, entonces Dios estableció otro plan. Fue cuando profetizaban mucho del Mesías. Y esa profecía viene desde mucho antes, desde Génesis capítulo 3. Ya. Apuntando al Mesías. Jesús. Mucho, mucho más antes. Los profetas anunciaron al Mesías. Génesis 3:15. Génesis 3:15. Imagínate. ¿Qué dice Génesis 3:15? Esto te dirá tú le herirás en la cabeza y esto te herirá en el calcañar. Ajá, Génesis 3:15. O sea, ¿Versículo 3? Sí, el versículo 15. O sea, todos los libros apuntan al Mesías como sumo sacerdote. Y acuérdate que Dios va a restituir todas las cosas también. Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Ya se estaba profetizando del Mesías. Oye bien. Génesis capítulo 3, mucho más antes. ¿Ya? ¿Entienden este versículo? Se lo voy a leer otra vez. Yo ni le entendí. Solo entendí que le vas a pegar en la cabeza. Ok, mira, Rebeca. Dice, te lo voy a leer despacio, Rebeca. Te lo voy a leer del 14. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto eso hiciste, maldita serás entre todas las bestias, entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Aquí viene la profecía, el 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza,
y tú le herirás en el calcañar. ¿Qué es calcañar? El calcañar es esta parte de aquí, el talón de la pierna. Ajá. Esto de aquí. La ser- Por lo regular, la serpiente, ¿qué hace? ¿Dónde ataca? ¿Qué muerde? Que se muerde. Esta parte de la pierna. el Y calcañar. también muerde la cabeza. La ¿Por qué dijo serpiente. la cabeza? ¿Por qué no puede? Te voy a explicar qué significa. Bueno, vamos a ver. Ay, ay, ay. Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y en tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza. Jesucristo aplastó a la serpiente. Yo pensé que apostó la cabeza. Los venció completamente en la cruz del Calvario. Lo aplastó. Cuando quieres asegurarte de matar a un animal o a alguien, ¿a dónde te vas? A la cabeza. A la cabeza. Pierdes el consciente. Por eso, con el enemigo no se juega. Con el enemigo tienes que apuntar a matarlo directamente. Porque si lo dejas vivo te va a matar. Si lo dejas en un pie. Te va a matar. La serpiente se arrastra y tira veneno y te ataca. Pero si no tiene un pie no va a poder caminar. Ella se arrastra. Ok, No tiene patas, se No. arrastra. ok. No, sí, Tú tanto que ves cartoons a Super Livo, whatever. ¿Qué hizo David con Goliat? Lo venció con una sola piedra y una hoja. No, también usó 5. ¿Y después qué hizo? La lanzó. Ajá. Sí, pero después ¿qué hizo? ¿Y qué hizo la piedra? Voló y le pegó en la frente. Ajá. ¿Y después No, qué no pasó? le pegó en la cabeza, le pegó en la Sí. frente. Ajá. ¿Y después qué pasó? Le cortó la cabeza. Ahí está. El proyectil, la piedra no lo mató. Solo lo disvarió. ¿Qué disparó? Lo desmayó. Y en sí no fue él, fue el poder de Dios. El proyectil, ¡pum!, lo tambaleó Porque para un gigante una piedrita eso no era nada. y lo tumbó al suelo. Lo desmayó de un solo. Ahora, si David se hubiera tardado, ese gigante se levanta. Sí, lo mata. Ya. Porque él se iba a levantar después del mareo. Tengo algo, pero tengo 2 preguntas, pero ¿Referente al tema o aparte? una sí es el tema que si Goliat hubiera usado su escudo, la piedra no lo hubiera apuntado, pero ¿por qué no lo hizo? Porque le hizo muy rápido. Exacto, porque David fue más ágil. Era Dios que tenía el plan eso, Javier. explica. No, pero yo no estaba ahí con él, como estaba ahí caminando con él. ¿Y quién te da el conocimiento y la sabiduría? Ah, Dios. O sea, David fue más rápido con ese proyectil. Claro, el Goliat tiene su escudo. Bien lo pudo haber hecho así. Se hubiera escudado. Pero es que no creyó en él. Pensó, este no me va a hacer nada, es un burrito. Pero el proyectil fue muy rápido. El niño Pin. Dios le dio la sabiduría como a tirar. Y le directo. apuntó en la frente. O sea, en el área más. Esa área no estaba cubierta por el gigante. Ujú. ¿No tienen un casco? Sí, pero el casco era así. Sí, Cubierta la acuérdate, cara y ajá. todo. Pero había una parte en la frente que estaba libre. Y ahí fue. Qué puntería de David. Por eso bien. No es puntería, acuérdate dónde estaba ese muchachito. La nueva ¿Dónde, movie que... ¿Dónde vivía ese muchachito? ese- ¿Cuál era el trabajo de ese muchacho? De David. Matar a los leones. Ok, no nos salgamos del tema. No nos salgamos del tema. ¿Qué hizo David después? Le cortó la cabeza. La cabeza. Porque ella me dijo la respuesta, le hizo. O sea, al enemigo tenés que agarrarlo con violencia y aniquilarlo. Pero David tenía fuerza. También era un guerrero. Es porque para un gigante si le da una espada, para él lo va a agarrar incluso con un dedo. Pero la de él es muy pesada. Y lo pudo hacer pesadísima. David no es que era chaparrito.
No, era un hombre con estatura y todo, Era un fuerte. jovencillo todavía. ¿Cuándo tenía años? Sí, un muchacho fuerte. Como 17, 18 años tenía, ¿verdad? Lo que pasa es que ese hombre era gigante, era alto, grandote. ¿No comía café? Pero David no es que era chaparrito ni chiquitín. No. Lo que pasa es que David vivía atacando animales, defendiendo a qué? A los corderitos, Aquí cuidando la Son manada. ovejitas. Bueno, son los corderos. Ok, vamos a volver al versículo. Entonces lo que hizo fue, Jesucristo venció a las potestades infernales, a todo el infierno. Dice Pablo que los exhibió públicamente en la cruz. Oí bien. Pero aquí se cumple la profecía también. Jesucristo le aplastó la cabeza. Pero ¿sabes qué hizo la serpiente? La serpiente también. La serpiente también disparó, tiró y lo dañó. ¿Sabes qué hizo la serpiente? Golpeó su cuerpo. Ya, porque aquí dice, en el 15, y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. O sea, la serpiente lo hirió. Pero de Dios. El cuerpo de Jesucristo. Pero Dios ni siquiera le iba a apuntar. Por eso Jesucristo, el Imperio Romano tenía una costumbre que a los criminales por eso Jesucristo fue clavado en una cruz. Lo mataron. Lo mataron. Esta te herirá en el calcañar. Tú le herirás en la cabeza. Pobrecito Jesucristo, su cuerpo. Él se entregó en sí mismo voluntariamente por nosotros, pero también lo mataron. Pero papi, a Dios, si le hubiera dado serpiente, como muriendo en el cañado golpeado, a Dios no le hubiera importado, porque es Dios. ¿Te acuerdas que te dije yo ayer? Era 100% humano como nosotros. Sintió como nosotros, padeció como nosotros, dice la Biblia. Se despojó, dice Filipenses capítulo 2, se despojó de todo el poderío allá. ¿Estás hablando? No te entiendo. Si él dice te herirá en el calcañar, ¿cuál es la herida? Llevarlo a la cruz, el ¿no? Cuerpo. El cuerpo del que dio herida, lo lastimaron, latigazos, su cuerpo fue dañado. ¿Cuántos latigazos le iban dando? Aparte. Pero Adán y Eva pudo ver a Dios. Sí lo miraban y hablaban con Dios. Claro que yes. Eran perfectos, papi, ya te dio esa clase ya. Ya estoy todo equivocado. Sí, bastante equivocado. Ahora tengo que hacerlo. ¿Cómo él le hirió en la cabeza? Así. ¿Cómo le hirió en la cabeza? Así. ¿Para el veneno? No, la agarró, le quitó el veneno y ya le pudo agarrar algo. Le quitó el veneno para que ya no hiciera nada y venga, serpentita y ¡pum! ¡Ah! Tú le herirás en el calcañar y él te herirá en la cabeza. ¿Cómo le hirió en la cabeza? Cuando él resucitó y lo exhibió públicamente. Las últimas palabras de Jesucristo en la cruz fueron, ¿qué fue? Consumado es. Consumado es. He acabado, ya dice. Ajá. ¿Por qué Dios está orando por nosotros? Jesús. Ajá. Porque para que no nos moramos y vayamos al infierno. Jesús sigue intercediendo como nosotros, como mediador de un nuevo pacto, como somos sacerdotes. El trabajo de un sacerdote es interceder. ¿Para qué está haciendo? ¿Por qué? Para que no te pase nada malo. Él intercede ante el Padre, ora ante el Padre, intercede. Pero para que no te pierdas. Para que no te pierdas, para que tenga misericordia de ti. Pero algunos no son cristianos y además muchas personas no le importa a Dios y porque está
orando si ya no le importa y todavía sigue, pero ¿para qué lo hace? Unas personas no le importan a Dios. Bueno. Es porque el amor de Dios, el amor de Cristo es muy enorme, que dio su vida por la humanidad. Dice, un justo perfecto muriendo por toda la bola de injustos, bola de mandracos y malvados y pecadores que somos nosotros. Dice la Biblia que Él no quiere que ni una se pierda. Por eso es que todavía pasa orando, intercediendo. Eso es lo que hacía Aarón, acuérdate, los Yo a veces me sacerdotes. perdía en el market cuando no me vaya a ver la mano. Cale, estamos en la clase. Papá, pero como la oveja perdida. Exactamente, Él fue y la buscó. Las 99. La ra, 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 ra. Y por las montañas. Ra, 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 ra. La encontró gimiendo, temblando de frío. ¿Y quién era esa oveja perdida? Yo. Un montón de pecadores. El mundo entero. ¿No? Nosotros. Nosotros. El mundo entero. Entonces sí fue un plan que fue Para todo el mundo. Entonces, Caleb, En clase. ¿sabes qué, Caleb? Hiciste una pregunta muy importante. Bueno, ya me hice la respuesta. casi la mayoría de las personas no aman a Dios, no lo quieren. Como vos dijiste, le dan la espalda a Dios. No quieren nada con Dios. Pero Dios los ama y los sigue amando y los va a amar hasta el final. Ese es la benignidad y la misericordia y el amor incondicional de Dios para con nosotros. Aunque nosotros seamos malos, Él nos sigue amando y va a interceder hasta el final. Ahora, la persona malvada, pagana, pecador mundano, que hasta última hora ni aún así se quiso arrepentir, lamentablemente ya no hay oportunidad, porque murió en sus delitos y pecados. Ya no se puede orar, ya Cristo no puede hacer nada, porque murió en sus delitos y pecados. Y tantas oportunidades que le dan. Exactamente, Dios nos da oportunidades todos los días a la gente mala. Gratis. Pero gracias a Dios que un día nosotros le dijimos sí. Por eso ustedes nunca se van a apartar de Jehová. Ajá. Porque si tú te apartas, Dios no se aparta de uno. Uno se aparta de Dios. Él no. Él está donde justo donde tú lo dejaste. Pero si tú nunca te apartas, Él siempre va a ser tu protector, tu guardaespaldas, tu ¿Y sabes amigo. por qué sigue orando, intercediendo por gente malvada? Porque va a haber gente malvada y pecadora que se van a arrepentir. Unos a última hora, otros a mediana hora, otros desde muy joven, que es mucho mejor. Like you. Oh, yeah. Dice en Cantar, en Lamentaciones, dice el profeta Isaías, bueno le es a la joven llevar el yugo desde su juventud. ¿El yugo? El yugo, el compromiso con Cristo, seguir a Cristo desde su juventud es saludable, te va a ir bien. Yeah. Y no solo eso. ¿Por qué el mediador? Yo tengo otra respuesta. Yo tengo otra respuesta. Acuérdate que el Padre. Pero sí, mijito. Mira, Moisés. No, se están portando mal. Déjalos así. No, Moisés, ya no pidas más. Apártate, yo voy a determinar lo que voy a hacer. Por eso todo apuntaba a Jesús. Ese cordero para morir por todos. Dice la Biblia que cuando Jesús estaba allá, la ira del Padre cayó sobre quién? Sobre el que estaba en la cruz. ¿Por qué está él intercede como intercesor, pidiendo misericordia? Padre, tenle misericordia, Padre, no permita. O sea,
le está pidiendo misericordia al Padre todavía por toda la gente que no quiere. Hoy Jesucristo, que el mediador grandísimo que tenemos, como sumo sacerdote, y respeto en verdad, en serio, ¿por qué razón digo esto y recalco esto? Porque está como abogado, tú lo buscas como abogado, él te va a defender. Tú lo buscas como ayuda, él va al rescate tuyo. Hay hasta coro que dice que él nunca ha perdido una batalla, una guerra, nada, porque él está para ti. ¿Por qué el Padre? ¿Por qué ese mediador? Porque el Padre no siempre va a tener misericordia. Acuérdense que en el Antiguo Testamento, tal cosa estaba mal, los raeré. ¿Qué raer de la tierra? Ok, déjame leer el capítulo 1. Dice así, conforme a lo que vos estás. Dice así: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, que es Cristo Jesús, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Amén. Ahora está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Thank you, God. ¿Qué ibas a decir? Que Dios no quiere que nadie se pierda, pero ¿cómo? Yo no entiendo cómo se va a perder, cómo. Tu alma, no está hablando de perder cuando dices, es que de niño me perdí, no sé dónde. No, está hablando de tu alma, no se pierda, no se echa al infierno. Él no quiere que ninguna persona se vaya al infierno. Y después al agua de juego, acuérdate. Sí. ¿Y cómo se van al agua de juego? El mismo ok, vengan todos presentes. Vamos a pasar la lista, todo lo que ustedes dicen sobre la vida. El libro de la vida será abierto. Otro libro de la vida será abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados todos. El de las memorias, venga, a ver qué hizo Calecito, de que tiene uso de razón, que usted ha hecho. Vamos a repasarle todo lo que hizo hasta el día de hoy. Ok, venga para acá. ¿Vas a decir algo, Rebeca? Papá, porque si todo lo que tú has hecho. Porque si no le pedimos el perdón a Dios o nunca nos arrepentimos de nuestros pecados, cuando ya comienzas a ser cristiano, cuando no quieres perdonar a Dios, si hiciste algo malo, Dios tampoco quiere perdonarte, pero tú no quieres. Dios te quiere perdonar a ti si tú perdonas primero. Pedimos perdón a Dios, pero también a las personas, depende de quién hayas ofendido. Porque dice que si no perdonamos a aquel, tampoco lo va a hacer. ¿De eso te refieres? ¿Estuvo estaba en la oración? Sí, la oración donde le dijo a los discípulos y enseñarnos a orar. Es verdad. Una Biblia que dice que el pan nuestro de cada día. Y perdónanos así como nosotros también. Ajá. Esa es la oración. Dice el versículo 2: ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo. Oí bien, de aquel verdadero tabernáculo, Caleb. Recuerda que estudiamos eso y el muchacho predicó de eso en la tarde, el culto, ¿no? Ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Pregúntale qué tabernáculo está hablando. El primer tabernáculo fue terrenal, ¿te acuerdas? Por ordenanzas de Moisés. Sí. Del Padre a Moisés y las instrucciones, el templo, el arca, etcétera, etcétera, y todo eso. Es porque una canción dice el tabernáculo caído de David, bro. Hoy en día levantamos. Pero, David. Pero qué bonito. Mira la clase que tuvimos ayer y el predicador habló de eso, de Éxodo capítulo 37, y era en la tarde. Y nosotros fue en la mañana la clase. ¿Quién levantó ese tabernáculo? David. Dios, el Señor. Y no el hombre. Por eso, los escritores de Hebreos le están mostrando a este grupo de hebreos judíos que fue el Señor y no el hombre. Porque al principio fue el hombre. Y al tabernáculo terrenal. Y todas las rituales que se hacían en la ley. Les está aclarando, miren,
Este es el nuevo plan, el nuevo pacto. Ya. Y el versículo 3 dice esto. Vamos a ver qué dice el versículo 3. Es por la parte más linda, dice, y pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, Sí. para que no las olviden. Wow. A ver, Cale, rápido. Tengo una pregunta. Ya no. Ok, vamos a leer el versículo 3. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. ¿Qué cosa va? Jesucristo tiene algo que ofrecer. Jesucristo sigue ofreciendo oraciones, intercesiones por su pueblo. Porque el sumo sacerdote en el viejo pacto también lo hacía, como dice aquí. Dice, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios. ¿Quién fue el primer sacerdote, sumo sacerdote? Aarón. ¿Y qué es lo que hacía el primer sumo sacerdote? Ofrecía ofrendas y sacrificios. ¿Por quién y para quién? Para Dios. ¿Y por qué? ¿Por quiénes? Para perdonar nuestros pecados. Sí, por el... Perdón. Israelitas. Sí, por el pueblo. El pueblo. Por las 12 tribus de Israel, por los israelitas, por el pueblo. Ofrecía ofrendas y sacrificios el sumo sacerdote. ¿Sabes cuánto pueblo lidiaba? Por el pueblo. Ese es el papel de un sumo sacerdote, ofrecer ofrendas y sacrificios. Y ahora a la iglesia eso no ha pasado, pero se cumple en el ámbito espiritual. Tú le dijiste, no dijiste. Yo ya se los he explicado. Ahora nos presentando vuestros cuerpos vivos, sacrificios agradables, Nosotros ahora, dijo el apóstol Pedro, somos piedras vivas. Vivas, somos piedras de fuego. A ver, rápido la pregunta. Que es muy difícil esa. ¿Por qué Dios está escribiendo todo lo que hacemos? Es muy difícil. Porque hay un canto que dice, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, Y un libro fue cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Y si tu nombre no está también, no dirá tu nombre en el libro de la vida. Y un libro fue abierto y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y está en Apocalipsis 20:15. Y también el libro de las memorias. ¿Por qué se está escribiendo todo? ¿Sabes por qué? Porque Dios te va a recompensar. Dios no es injusto para olvidar lo que hiciste para Él y para su pueblo. Todo lo bueno y las buenas obras que tú hagas tiene recompensa. ¿Y las malas? Porque está todo ahí. Y las malas tienen consecuencias, como lo que hizo el rey David. Tuvo consecuencias enormes, graves. Mira, aquí sabe la vida que se le quedó lo que hizo con Betsabe. Entonces, ¿por qué Dios escribe todo lo que tú haces? Porque a Él no se le pasa por alto nada, y tiene gente a su disposición, tiene ángeles, cada quien tiene su delegación o su... ¿Sabes por qué? Porque en el día de juicio final se va a hacer una corte celestial para ser juzgadas todas las personas. Dice el libro de Apocalipsis, y el juez se sentó para juzgar a todas las naciones. ¿Y también a quién más? Al pueblo. A las 12. Tribus de Israel, pero nosotros Oí también. bien. Ay. Nos va a temblar y le va a temblar los pies a todo mundo, al más fuerte. A ver, Cale, rápido. Se me olvidó. Bueno, por eso Dios está escribiendo todo. Y también, es más, vamos a ir más allá. También vamos a dar cuenta de lo que hablamos y decimos, aún de las malas palabras y las barbaridades que los cristianos dicen y los mundanos también. Porque nosotros hablamos
pestes y barbaridades. Y por eso vamos a dar cuentas, aún de lo que hablamos. Papá, porque esta no es broma. It's not a joke. Sí, pero ¿cuál es el consuelo de nosotros? Que tenemos un mediador y nosotros les pedimos perdón al Padre por medio de Cristo. Pablo dijo, pecaremos deliberadamente porque estamos bajo la gracia. No, una cosa es que tengas una falta y otra que lo hagas consciente ya. Ajá, a ver, Cale. ¿Cómo escriben lo que hacemos? Si lo que hacemos es muy rápido, ¿cómo lo escriben? ¿Te acordás los atributos de Dios? Para Dios ya pasó todo ya. ¿Cuáles son los atributos de Dios? Son 3. A ver, te los enseñé. Que en todo lugar está. Ajá, es uno. ¿Cómo se le llama eso? Omnisciente. Omnisciente. Presente. Y el otro Omnipresente. que sabe todo. Ajá, ¿cómo se le llama eso? Zapato. No. Omnisciente. Omnisciente. ¿Y el otro? Lo puedo hacer todo. Ajá, ¿cómo se le llama eso? Omnipotente. Omnipotente. Ella lo dijo, le copié. Todo lo sabe, todo lo puede y todo lo ve. Entonces, uno de los atributos de Dios que Él es omni, que todo lo sabe. No se escapa nada. Y aún dice la Biblia, ni una jota, ni una coma, ni una tilde. Todo. Así es de tan poderoso que nos está escuchando a nosotros en este momento, está escuchando a millones y millones de personas en todo el mundo al mismo tiempo y a todos los atiende. Espera, sí, ay no. Ya me dijeron, él todo lo pudo hacer. Ya me voy a dormir. Te partieron todas las cosas. No, es que no pueden ver muchos días. Ya. No pueden haber muchos dioses, dije, Cale. Bueno, no hemos avanzado mucho. Todo lo sabe, todo lo puede y todo lo ve. Y puede hacer lentas nada. Ni puede hacer ni nada. Sí, se puede hacer cositas y diamantes y eso. Mami, Dios hizo el Jerusalén, la nueva Jerusalén. En la base para él ya pasó todas las cosas, Pablo. Oh. Para él ya está todo ya nuevo. Y dice el 3, dice, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Y dice el versículo 4, así que si tuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, según la ley, según la ley. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. Era continuo. Se ofrecían sacrificios en la ley continuos. Pero ahora ya no. Cristo fue nuestro sacrificio, la propiciación por nuestros pecados. Ya el sacrificio ya fue hecho. Y también podemos orar. Ya fue establecido una vez y para siempre. Ya no se pueden hacer más sacrificios. Él fue el Cordero de Dios. Que quita el pecado del mundo, Ajá. papá. Dice Isaías, como oveja Fue llevado al matadero. fue llevado Al matadero. y no Spock. Y no abrió su boca. Oí bien. ¿Por qué dicen matadero? ¿Cómo fue en la cruz? Matadero y no murió en la cruz, tú. No, espera. Es porque tú le llamas a las tiendas muy caras el matadero. ¿Tú te vas a matar? Dice el versículo, vamos a seguir leyendo. Dice el versículo 5. Los cuales sirven a lo que es figura, oí bien, y sombra de las cosas celestiales, como se les advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo. Ya lo hemos hablado. Las instrucciones que le dieron a Moisés acerca del tabernáculo, diciéndole,
mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte, y así lo hicieron. Amén. Es que estoy en shock. El ¿Qué? mensaje de ayer con la enseñanza de nosotros. Los cuales sirven lo que es figura y sombra Ujú. de las cosas celestiales. Es una sombra de las cosas celestiales. Todo el antiguo pacto de la ley apuntaba a Cristo, de las cosas celestiales, las espirituales. El nuevo pacto, la nueva Jerusalén, Jerusalén. la celestial, no la terrenal. New Jerusalén, espiritual. No, Jerusalem no. Spiritual. Dice el versículo 6. A ver. Menos. Entonces, leemos el 6 y ahí terminamos. Sí. Bueno, y vamos a seguir entonces. Dice el 6, Hebreos capítulo 8. Pero ahora, tanto, Estás aprendiendo. oí bien, pero ahora, tanto, mejor ministerio es el suyo. Yeah. Ajá, es un ministerio mucho mejor. Es el suyo. Cuanto es mediador de un mejor pacto. Es mejor. 1000 veces mejor que el viejo pacto. Oh, sí, horrible. Oye, no había misericordia. La neta no había tanta Sí, misericordia. había en parte. Sí, pero no siempre. Era que abría la tierra y la tierra. Es que la ley decía, el que hiciere esto, por la ley vivirá. El que hiciere estas cosas. Acuérdate que era ojo por ojo y diente por diente. También tenían ese tipo de lema. Espera, mami. Sí, pero el que hiciere esto, vivirá. Pero si se parte la tierra. Acuérdate cómo moría la gente si lo llevan actos así, apedrados, Javier. Mami. Tengo una pregunta. Si la tierra se partía en dos, ¿por qué otras personas no se iban a una parte? ¿Dónde crees que iba la gente? Si es que solo Dios lo que hacía era abrirla y ¡fum! La cerraba de nuevo. ¿Verdad? ¿Qué te acaba de decir Javier? ¿Tan rápido? Todo lo ve, todo lo puede, ¿Y todo lo sabe? todo lo puede. Para Ok, ellos el abrirlo versículo así en 6. segundos. El versículo 6 dice, pero ahora, tanto el mejor ministerio es el suyo. ¿El de quién? El de Jesús. El de Yeshua. Sumo sacerdote. Ajá, es un ministerio mucho, No es mucho mejor. Ya. No es un sacerdote cualquiera, o sea, después lo te estoy diciendo desde el principio, sumo sacerdote, o sea, con todo, por todo. Y es que él en Hebreos capítulo 1 comienza hablando del sumo sacerdote porque acuérdate que, ¿por qué se le dio más crédito a él? Por todo lo que él hizo. O sea, él ascendió, pues, todo lo que él hizo, o sea, en verdad de mérito se lo merecía. Pero la parte que te quiero decir es de que, imagínate, no solo, antes había sacerdotes así, pero no morían como tal. Y Jesucristo muere, da su vida, muere, resucita y se le da el crédito de sumo sacerdote. ¿Sí entiendes, no? Por eso yo siempre voy a decir, Jesucristo es el mejor modelo a seguir, ejemplo a seguir en todo. Siempre. Y lo que le decía a los niños ayer, que Dios, ¿por qué Jesús vino como hombre? ¿Por qué Jesús pasó todo lo que pasó, necesidades como hombre? Se cansaba, se atribulaba, sufría, aguantaba, padecía, dándole a nosotros el ejemplo más grande que sí podemos como humanos servirle a Dios y que Él reinó, Él ya está en el cielo y Él lo pudo hacer, nosotros también podemos como humanos. Por eso Él dejó su poderío en el cielo, se despojó. Mami. Que sí podemos servirle como Mami, humanos. pero... No vengas con tu pero, que vos siempre pones peros. Mira, pastorcito, así no. Bueno, repito, en versículo 6. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, de Yeshua, como sumo sacerdote. Es el suyo. Cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. ¡Wow! Con mejores promesas. Tenemos promesas nosotros. Y en lo que Él dice, lo cumple, lo hace porque así es.
Dos cosas que tienen mucho que ver. Porque antes de la fundación del mundo fuimos ya predestinados una. ¿Y por qué dice Romanos 9:27? Porque dice, yo tendré misericordia del que yo tendré misericordia. Si Juan 3:16 dice otra cosa. ¿Estás haciendo una pregunta? Sí, dice 3 preguntas en una. Es decir, una para 3 en una. Repetirlas otra vez. Bueno, te voy a dar la respuesta. Porque Él conoce los corazones. Antes de la fundación del mundo dice que fuimos predestinados. También dice que unos son llamados, otros son escogidos. Pero dice San Juan 3:16, ya sabemos. Pero fuimos, dice el apóstol Pablo, fuimos predestinados en el amado, en Él, en el sumo sacerdote. Ya, en Él fuimos predestinados. Yo tendré misericordia del que yo tendré misericordia. No solo estaba en el Antiguo Testamento, también está en Romanos 9:27. Pues, ¿a qué quieres ir con esto? Te estoy preguntando. Porque hay una doctrina errónea de la predestinación, que etcétera, etcétera. Y que No, y es que hay otra que dice, si está de Dios yo me voy a salvar y etcétera, etcétera. Y de todas maneras, haga lo que hagas, tú te vas a salvar, no importa cómo andes. Si está de Dios salvarme, Él me va a salvar. No, eso sería salvo siempre salvo, pero también está la otra. No. Sí. Está otra, sí, aún como sí, andes. también, Salvo pero a siempre los salvo. mundanos, bueno, si está de Dios me va a salvar, si no. No, y están otros que dicen, ¿para qué? Si ya están predestinados. Yo he escuchado muchos hermanos en iglesia conocidos que tú y yo conocemos que, ¿para qué? Si ya Dios tiene los que va a salvar, si están predestinados ya. Que algunos sí, pues ya sabemos que es una corriente extraña. Nosotros no ponemos. Lo que yo sí escuchamos, sí, pero no. Corriente extraña, tú sabes, nosotros. Lo que yo sí le pregunté a Humberto cuando era Wirra, me acuerdo que tenía como 15, 16 años, fue los 144,000 de Apocalipsis, porque tú escuchabas tantas cosas. Entonces yo le dije, pastor, yo no entiendo eso. Y entonces me dijo, yo quiero que usted lo lea. Javier lo leía, nada. Y entonces me tuvo que explicar quiénes eran, dije yo. Y yo me acordaba como la predestinación, dije yo, solo esos. Y si no estoy ahí, decía yo, pastor, ¿qué va a pasar? Entonces te entra como que eso, ¿no? Hasta que tú indagas y preguntas. Y la cosa está como Nicodemo, que hay que saber a ir a las personas correctas que te puedan dar respuesta. Tenemos a Dios, ¿no? Como el Espíritu Santo, pero tantas corrientes que hay hoy en día, tantas herejías, tanta confusión, tanta fábula, tantos cuentos. ¿Qué quiere? Tenemos la Biblia. Ajá, pero hay gente que no la entiende, Javier, seamos realistas. Por eso es necesario congregarse, porque el Señor estableció maestros. Hay que ir a la iglesia, hay que aprender, hay que ser humilde, hay que ser obediente, hay que ser sumiso, no altanero, ni arrogante, ni orgulloso. Porque el orgulloso Dios lo ve de largo. Oh, qué bueno. Para eso son los pastores. ¿Y qué pasa si ancianos, líderes, para instruir al pueblo? ¿Qué pasa en las iglesias que no dan buenas enseñanzas y que no enseñan profundidad en la palabra? El pueblo tiene que demandar doctrina. Si el pueblo no demanda, pues son haraganes. Porque hay cosas muy profundas que tenemos que saberlas y están ahí para nosotros. Pues hay niveles, pero hay iglesias que están más avanzadas que otras. Claro que es, y lo veo. Y el hermano que casi no se congrega, cuando están las clases bíblicas o escuela dominical, se va quedando atrás. No va siguiendo la secuencia, la cual el Espíritu Santo lleva un crecimiento a la iglesia como un edificio coordinado. El edificio espiritual que hizo el Señor, sumo sacerdote. El edificio espiritual que habla Pablo, el edificio celestial. ¿Ya? Entonces está en uno y está en el pueblo. Algo más, ya estamos por terminar el versículo 6 y ahí vamos a parar. Bueno, en cuanto a tu pregunta, San Juan 3:16, right? Él no quiere, por cuanto de tal manera, etcétera, etcétera, amó Dios al mundo, ha dado su unigénito para que todo el cree no se pierda, más tenga vida. O sea, la oportunidad de la salvación, las puertas están abiertas para la humanidad, para todo el mundo. Dios ama a toda la humanidad. El que se quiere perder es porque se quiere perder ahora. ¿Cuál fue la otra? Mencionaste Romanos 9:27. Yo tendré misericordia del que yo tendré misericordia. Bueno, ahí está hablando porque él es omnisciente. O sea, él es
Él es el rey. Acuérdate que dice que no son los llamados, muchos son los llamados y pocos los escogidos, Javier. Al que se deja escoger. La iglesia, todo el mundo está llamado, Javier. Más no todos le van a seguir en pos como Él quiere. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día, no cuando se acuerde y la dejan. No ¿Qué ibas a decir, Caleb? Eso. Dios ya murió antiguo, como muchos años atrás, pero aquí estamos en el futuro. Presente. Sí, estamos en el presente. Entonces, Hubieron muchos años atrás, miles de años atrás. si Dios ya murió, entonces con esa ya vino acá, porque Ya te entendí, sí. Porque a veces como que debería Morir otra vez. Ajá, Papá, ya rato te dio la respuesta. Ya no puede morir. Ya Dos veces no puede. Papá. Una sola vez un sacrificio por la humanidad. Y ¡pum! Lo terminó. Por eso el velo del templo se rasgó de arriba a abajo. Él como sumo sacerdote a la diestra del Padre tenemos ahora entrada libre directo al tabernáculo celestial. Ya no por medio de una oración. Donde sea que tú estés, en cualquier ya momento. no necesitas la ley ni un sumo sacerdote terrenal. Ya vamos directamente al Padre por medio de Jesucristo. Ya. Él hizo un solo sacrificio y para siempre. Y hay muchos versos que hablan de eso. ¿Te acordás algunos de esos? Irma. Una vez y para siempre, no más. Él ya no puede morir dos veces ni puede ser sacrificado otra vez. Ya no. Ya lo hizo todo. Porque fue el cordero inmolado. Como cordero. Acuérdate de que hablábamos del antiguo tal. Porque él fue era cordero, ¿no? El cordero perfecto. Y contaminado, no se halló engaño en su boca. Era un cordero perfecto. Era un hombre no pecador. Era perfecto. Al fin de puro. La ley es Cristo. Ya. Por eso el fin de la ley es Cristo. Un cordero puro, sin mancha. Por eso ya no se pueden hacer más sacrificios. Sin contaminación. Yeah. Pero los corderitos tienen más. Pero ya vino como sacrificio perfecto. Dice, en el 6 estamos, ¿verdad? Sí. Pero ahora tanto el mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Punto. Ahí paramos y terminamos por hoy. Entonces dice, mejores promesas. Porque las promesas antes de la ley, en primer lugar, ellos no pudieron cumplir la ley. Nadie cumplió la ley. Todos fallaron. La ley dice, no mentirás, dice la ley. Todos mentimos. Pero la ley dice, en los 10 mandamientos, no matarás. Y muchos matamos. También no mató. La ley decía, no codiciarás. Todo el mundo codicia. La ley mata, nadie la cumplió. Papi, pero... El único que la cumplió fue Yeshua HaMashiach. Y alguien más. Yeshua HaMashiach. Muchas personas. Fallaron, mi amor, fallaron. No, pero no mataron. Sí, mataron. Que como Adán y Eva nunca mataron. A veces se murieron, no mataron. Caín mató fallaron, a Abel. pecaron, cayeron. Eran hombres santos, desobedecieron a Dios por escuchar a la serpiente. Acuérdate que fue muerte espiritual en ellos. Creo que yo te he preguntado esa pregunta, pero no me recuerdo. Yo creo que si Adán y Eva son perfectos y Dios los hizo, ¿por qué fallaron? Dios los hizo, no podían fallar. No, deberían, porque los hijos de Dios. Dios los hizo perfectos, santos, súper inteligentes, dotados, fuertes. Pero cayeron, pues no son fuertes. Pues no eran perfectos, cayendo también él. Si eran perfectos, santos, puros. ¿Por qué fallaron? ¿Por qué cayeron? ¿Sabes por qué?
Porque la serpiente los engañó. ¿Y sabes por qué también más? Por la avaricia. Y también sabes por qué más? Por la codicia. Ajá. La codicia, la avaricia, la mentira. El diablo le susurró al lado izquierdo de la oreja y le dijo muchas mentiras y ellos se la creyeron. ¿Por qué? Porque Dios no los hizo robot. Un robot tú lo programas y conforme tú lo programas va a ser lo que tú lo programas. Es un robot, no tiene sentimientos, no tiene alma. Y además con un control lo puedes controlar. Ajá, con un control lo domina. Es un robot. Un robot, si lo programas para matar gente, en la cual está haciendo la ciencia ahora, programando robots para matar gente, ellos matan sin misericordia porque son programados para matar. Porque son robots. Y un robot lo programas como para hacer carros, máquinas y muchas cosas. Para eso están programados y las hacen. Es un robot. Entonces, Adán y Eva, Dios no los hizo robots, los hizo humanos con alma y espíritu. Ya, nos hizo conforme a su semejanza. Como dijo en Génesis, ¿te acuerdas? ¿Qué dijo? Hagamos al hombre nuestra imagen y semejanza. Ajá, hagamos al hombre. Dijo, ahora hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza. Quiere decir que Jesucristo es una persona. El Espíritu Santo es una persona. Piensa, razona, se enoja, se alegra, llora, se pone triste, siente dolor, siente alegría. Una persona. Nosotros somos personas. Jesucristo fue una persona. Es una persona. Y es una persona. Pero me refiero cuando anduvo en lo terrenal. Ahora dejó el Consolador, el Espíritu Santo es una persona. Por eso dijo Pablo, no contristéis al Espíritu Santo. Porque ya terminó su misión. Pero ahora dejó al Espíritu Santo. Cada uno cumplió su función como tenía que ser. Entonces nosotros fuimos hechos y creados conforme a la semejanza de Dios. Los 5, ¿te acuerdas que te di una clase de los 5 sentidos del hombre? Sí. Uno es taste. Taste, el tacto, ajá. Taste, sense. Y eyes. Ajá, la vista. ¿Qué? Oler. Ajá, el olfato. Y uno más. Dije. Esos son los principios básicos, los 5 sentidos de una persona, pero ahora se han agregado más. Hay muchos más. Pero esos son los principios básicos. Pero hay más sentidos. Y el que es inteligente, no, hombre, olvídate. Esos sentidos. Por eso dice el apóstol Pablo, teniendo los sentidos ejercitados para el bien y discernir entre lo bueno y lo malo, que es de Cristo y que no es de Cristo. Una como es oler, otra es ver, otro es probar, otro comer. Oír. No, ya dije eso. Bueno, que el Señor les bendiga, queridos hermanos y hermanas, niñas y niños, jóvenes, adultos. Dios les bendiga, les amamos mucho. Les amamos mucho en el Señor, así que hay mucha tela que cortar y no avanzamos mucho. En 3, 4 versículos y hay más todavía. Así que cuídense mucho, edifíquense. Les amamos en el amor de Cristo. Sigamos adelante, oren por nosotros. Necesitamos mucha oración. Y nosotros vamos a orar por ustedes. Y acuérdense que somos el cuerpo de Cristo. Amén. Y amén.